Pensando en familia. Padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo. El rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia. En Citas de Radio. Muy bien, ya estamos al aire en nuestro segmento Pensando en Familia con la psicopedagoga Maricel Mangas. Ella es asesora pedagógica y de gestión en varios lugares y es especialista en neuroeducación. Maricel, bienvenida a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Elisa, buenas tardes Citas de Radio. Qué placer generar este espacio. Y acá estoy ya con mi corazón emocionado, con mi cerebro emocionado. Maricel, bueno, ya que vamos a empezar a hablar de emociones, sí. Hay una frase tuya que rescato, que me la han pasado, que dice que nuestros hijos son nuestros espejos emocionales. ¿A qué te referís con esto? Mira, vamos a pensar en eso como en 2 o 3 ideas disparadoras, ¿no? Una tiene que ver con que las emociones se contagian, ¿no? Entonces estamos en un ambiente laboral, familiar, en nuestro hogar, y las emociones se contagian y se transmiten por medio de un tipo de neuronas que son las llamadas neuronas de espejo, y a veces decimos, mira, a ver, calmate que me estás poniendo nerviosa a mí también. A ver, ¿qué puedo hacer por vos? Porque me inunda tu tristeza, y ya la siento casi mía en realidad, ¿no? Entonces, por un lado, tiene que ver con eso. Por un lado, pero si vamos más profundo al análisis, tiene que ver con que las emociones necesitan ser reconocidas y educadas. Y muchas veces los niños, los hijos, son los que ponen además el espejo al padre y le dicen, a ver, ¿qué te pasa? Mirá cómo te estás poniendo, mirá cómo me estás hablando. Pero no usan ese lenguaje racional donde predomina la reflexión, usan el otro lenguaje donde llaman la atención permanentemente o nos provocan para captar nuestra propia atención como adultos. Uh-huh. Los hijos son los espejos emocionales de los grandes porque ellos vinieron a enseñarnos una lección a los grandes, y cada hijo que llega a un hogar le trae una lección diferente a los papás, gracias a Dios, ¿no? Uh-huh. Mirá si fueran todos iguales, claro. El piloto sería la crianza más o menos. Y entonces, cuando llega un hijo, ese espejo que pone, es decirle, a ver, te traigo la oportunidad de tu vida para que cuando estemos mirándonos a los ojos y nos conectemos, puedas aprender lo que viniste a aprender. Puedas darte cuenta que con tu enojo, y cuando estás enojado, las palabras que salen de tu boca son oscuras, son feas, hasta lastiman si te descuidas. Y cuando estás contento o alegre, las palabras se acercan, abrazan, acarician. Y esto es permanentemente, y por ahí no nos damos cuenta, y somos observados permanentemente, somos escuchados permanentemente, y nuestro lenguaje corporal, nuestro ejemplo, lo que ellos ven, tiene mucho más poder que las reglas o nuestro discurso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces ahí donde nos hacemos pensar y decimos, wow, las emociones necesitan ser educadas, y para eso, pues, si pensamos 3 o 4 pasos, un paso es primero reconocerlas, ¿no? A ver cómo me estoy sintiendo, y a veces para darme cuenta cómo me estoy sintiendo, leo mi cuerpo, porque todas las emociones se alojan en el cuerpo y buscan lugares distintos del cuerpo. Habrá alguien que dice que cuando está con mucha ansiedad le da muchas ganas de comer y tiene más apetito, otro se le cierra el estómago y no puede probar un bocado, otro se le humedecen las manos, otro se le seca la garganta, otro camina, otro... Diferentes maneras de alojarse en el cuerpo. Si nosotros tomamos conciencia de eso, podemos tomar decisiones para estar mejor, pero eso es de inmediato, instantáneo, ¿no? Decir, a ver, estoy nerviosa, no, mira cómo estoy, me estoy moviendo, mira, tengo que acelerarme. Es un segundo, y poder tomar conciencia tiene que ver con eso, tiene que ver con alfabetizarlos emocionalmente. Uh-huh. Y yo muchas veces le digo a los papás eso, a ver, cuando le preguntamos, ¿cuál es nuestra primera pregunta? Si los vamos a recibir al jardín o en la salida de la escuela. ¿Qué le decimos? ¿Qué te sacaste? ¿Te tomaron la prueba? No, es ¿cómo te sentiste hoy en el cole? Y alfabetizarlo significa darle pistas. Mira, vos te podés haber sentido las primeras veces, después eso se aprende. Mira, te podés haber sentido alegre, muy contento, preocupado, con miedo,
con mucho sueño porque anoche te fuiste a dormir muy tarde, ahí aprovechamos a recordar esta hora de irse a dormir, no sé, sorprendido, asustado, cansado. Es educarlos y alfabetizarlos en esto para que desde niños puedan ser conscientes de sus propias emociones y así poder tomar decisiones para sentirse mejor y ser capaces de poder preguntarle al que tienen al lado, empatizar y hacerlo sentir un poco mejor. Claro. Sí. Claro. Ahora, Maricel, si nosotros como padres quizás venimos de una otra escuela o de otra generación en la cual no se hablaba tanto de las emociones como se habla ahora, un padre primero tiene que reeducarse a sí mismo para poder pasárselo al chico o digamos, ¿cómo hacer para no hacer lo que, para no repetir la historia con nosotros, ¿no? Bien, exacto, que es lo primero que sucede, ¿no? O a lo que tendemos a repetir la historia. Y bueno, vos lo dijiste, Elisa, mira, necesitamos aprender, ¿no? Es como, necesitamos resetearnos, ¿no? Necesitamos un recalado en esto, de poder decir, bueno, sí, yo en mi casa, en mi hogar, en la casa de mis abuelos, nos hablaba de las emociones, cada uno dirá, en la casa de tus padres, en la casa de mis padres, nos hablaba de las emociones. Pero ahora estos hijos, estos niños, estos jóvenes que habitan los hogares, habitan las escuelas, vienen a exigirnos eso, porque nos vienen a decir, queridos adultos, sabes que yo daba un dato, en la última charla que tuve en Madre Teresa, en Saladillo, con los padres, llevé unos datos así como disparadores para empezar a tomar conciencia. Y les decía, mira, hay una estadística hecha desde la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde dicen que el 85%, lo hace un grupo de médicos generalistas, el 85% de las consultas, y un poco más todavía en ese porcentaje, de las personas cuando van al médico tienen que ver por causas emocionales. Tiene que ver con decirnos, mira, esta úlcera es 85% emocional y lo otro, no sé qué, algo de alimentación, ¿no? Pero es emocional en realidad, y algo que no podemos procesar, hay algo que no podemos sentir. Entonces, los adultos necesariamente tenemos que reaprender y reeducarnos en esto. Es poder darnos cuenta que tenemos que hablar de las emociones. Porque además las neurociencias como ciencias estudiosas del cerebro, que generosamente ponen sus descubrimientos y sus conocimientos al servicio de todos para que podamos mejorar nuestra calidad de vida, nos dicen eso, las emociones están en nuestro cerebro, son procesos emocionales, son procesos cerebrales, y debemos controlarlas, y no puede suceder al revés, que ellas nos controlen. Entonces, esa es una de las primeras oportunidades que los más pequeños nos traen a los grandes. Tenemos que dar una vuelta porque nos enfermamos. Hay alto porcentaje de consultas, como te decía, médicas que recurren por causas emocionales. Hay trastornos psicosomáticos cada vez más y en mayor cantidad. Y además, la mayor causa de desencuentro entre las personas tiene que ver cómo nos tratamos. Y tendemos a reaccionar mucho más que a reflexionar. Entonces, claro, después tenemos otras herramientas los seres humanos, como decirles, bueno, retrotraerme, decir, disculpame, perdóname, lo que te dije no era el momento, no eran las palabras, no era el lugar, no estabas preparada. Pero, viste, no sale y tampoco no estamos todo el tiempo diciéndolo. ¿Cómo reaprender este lenguaje emocional para poder estar bien conmigo primero y poder estar como en eje y poder estar de esa misma manera con los demás? Y el poder entregarle al mundo y a los demás la mejor versión de mí mismo. Claro. Por eso también se juega esta pregunta del espejo emocional. ¿Qué ven los chicos cuando nos miran todos los días? ¿Cuál es la expresión con la que yo permanentemente me refiero cuando me refiero a mi hijo o a mis alumnos en realidad? ¿Qué palabras utilizo para nombrarlos? ¿O cuál es el rostro que predomina? ¿El de cansada, el de enojada? Bueno, eso también se graba en realidad. Entonces, ofrezcámosle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, nuestra mejor versión y trabajemos para ello. Con mucha humildad, pero con mucho esfuerzo, pero trabajemos. ¿Sí? Es interesante y así ellos van a poder ser la mejor versión de esos mismos, ¿no? Sí. Es interesante porque uno cuando se mete en este mundo de las emociones, le daría la sensación de que hay una reivindicación de lo que uno siente, entonces eso es lo importante y es lo que vale. Pero sin embargo, escuchándote hablar,
es como un manejo más inteligente, entre comillas, más racional justamente de lo que te pasa. O sea, que no es la preponderancia de la emoción, sino que es la emoción conducida por algo distinto. Exacto, mira, lo estás diciendo, porque este también es otro, es derribar otro mito, o es totalmente, es más, viste antes estos dichos o refranes que decían el corazón tiene razones que la razón no entiende, Sí, como por un lado iba el sí. corazón, y por otro lado la razón, lo racional, y además tradicionalmente la razón por sobre todas las cosas, ¿no? La seriedad, el adulto, lo formal, tiene que ver con la razón. Y el sentir hasta se lo atribuía al género femenino solamente, o viste, todas estas cosas que se van como repitiendo y hasta están como en el consciente colectivo, y hay mandatos familiares donde esto es muy claro, viste. Y esto podemos decir, mira, el cerebro está conformado, se reconocen, es una línea fuerte que sostiene que hay una evolución en la conformación del cerebro humano, y las dos primeras formaciones, las primitivas, que las compartimos con otros seres menos evolucionados como los reptiles, el segundo con los mamíferos, donde están las emociones o el sistema límbico, y el tercero, que es lo que nos hace plenamente humanos, con los lóbulos prefrontales, ¿no? Pero es cerebral. Entonces, realmente yo tengo que lidiar con lo racional para estar en eje, es poder ponerle nombre a las emociones. Ya el lenguaje me está estructurando racionalmente, poder ponerle nombre, yo ya empiezo a tomar distancia y no me inunda el enojo. A ver, espera. Entonces ahí nos detenemos, como hasta esa toma de distancia que a veces lo hacemos hasta con la respiración o la necesaria búsqueda del silencio, ¿no? Así, y después trato de decirlo, o el tiempo, siempre digo el tiempo positivo, ¿no? Con los chicos, y le espera, después hablamos, porque si hablamos ahora con lo enojada que estoy, las palabras horribles que te voy a decir, pero después hablamos, es el tiempo positivo, de calidad, ¿no? El tiempo fuera positivo lo llamamos. Entonces, después hablamos, y que él sepa también. Entonces, ¿qué está haciendo este adulto? Está autorregulándose, está pudiendo poner en palabras las emociones de una manera que construya, porque si no ahí nos atrapa el enojo y metemos la pata. Vos sabés que, mira, te cuento una anécdota, en un colegio, bueno, como vos me decías en la presentación, tengo la dicha de acompañar el camino de colegios que tienen proyectos donde sostenemos el proyecto educativo neuropsicoeducado, en realidad, porque no es más ni nada menos que mirar a los ojos a los niños que llegan al colegio y trabajar y acompañarlos a ellos y a sus familias para que puedan ser la mejor versión de sí mismos y sentir que como colegio les entregamos al mundo seres íntegros, ¿no? Educando mentes y corazones. Entonces, en un colegio en América, y en el distrito de Rivadavia, trabajaba con un niño que además he hecho una escritura y le pedí permiso, sí, entonces pongo su nombre y todo, y te lo voy a contar porque le digo, mirá que lo cuento como testimonio. Ítalo, ya está en cuarto grado ahora, pero Ítalo, cuando comenzó su primer año, los enojos lo inundaban, los ojos grandes, lloraba, gritaba, ¿viste? Y generalmente lo que lo generaba era muy pequeño el estímulo que generaba semejante enojo. Y entonces usábamos estas imágenes, y bueno, usábamos estrategias y técnicas que tenían que ver las docentes formadas en esto, utilizando estrategias de, qué sé yo, desde atrapa enojos o todo lo que tenía que ver que su grupo necesitaba, y te lo podía decir. Cuando me enojo, el enojo, cuando me agarra así, soy un monstruo. Y entonces le decía, ¿y qué es Ítalo en realidad el enojo? ¿Cómo es? Es como un grano de arroz. Pero si me descuido, se convierte en un monstruo que me maneja. Esto no es mágico, pero es poder racionalizar el estado emocional. Y cuando uno puede tomar conciencia de eso, y el desgaste que nos lleva, porque quedamos, viste, cuando nos enojamos queda contaminado el ambiente, nos lleva a concentrarnos, nos lleva el triple. No quiere decir que no voy a enojarme a partir de ahora. El enojo es tan necesario como el miedo para tomar decisiones, en realidad. Decir, bueno, a ver, ¿esto por qué me genera este miedo? Y a partir de así puedo tomar una decisión, pero insisto, y tomo esta última expresión tuya, Elisa, tenemos que racionalizarlo en el sentido de ponerle nombre para poder tomar distancia y poder gestionarlo, y que no sea al revés, que no sean las emociones quienes nos gestionan, porque ahí nos deshumanizamos.
¿sí? Entonces es desde la integración. Yo puedo integrar mis emociones con lo racional y ahí aparecer íntegramente. No dejo de sentir ni dejo de nombrar, ¿no? Bueno, que la comunicación tiene que ver con todo esto. Vos sabés que mientras me preparaba ahora para nuestra conversación, pensaba en esto. La comunicación es esto, es la combinación perfecta de lo emocional y del sentir y la razón necesaria para transmitirlo, ¿no? Con el lenguaje, con la reflexión, con el habilitar la palabra del otro. Bueno, esto es igual. Sucede que durante mucho tiempo se creía que las emociones iban por un lado, la razón por el otro, y hasta uno era más importante que el otro. Son necesarios los dos, y bueno, en esto es donde estamos trabajando, y hasta así como los papás tienen que reaprenderlo y los espacios para padres son tan necesarios, también sucede lo mismo en los institutos o en las universidades donde se forman a los educadores, porque es un nuevo paradigma de formación y los mismos docentes me han dicho, siento que tengo que hacer mi carrera de nuevo, porque los chicos que están ahí son distintos a los chicos que había en las aulas cuando yo estudiaba. Y era, no, para aprender el 4x4 tiene que haber un ambiente emocionalmente positivo en el aula, porque si no, no se aprende. Y quedan esas huellas emocionales, que también están un poco relacionadas con los espejos emocionales. Qué interesante. Maricel, bueno, la verdad que nos quedaríamos conversando con vos toda la tarde. Muchísimas gracias por esta comunicación y si alguien te quisiera contactar a raíz de esta nota, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, mira, pueden hacerlo, a ver, les voy a facilitar mi teléfono personal, porque, mira, vos sabés que además la formación que es permanente y muchas veces ante la pregunta es donde uno, en la búsqueda y en la construcción de respuestas, donde más aprendemos, ¿no? Y además en esa respuesta surge una nueva pregunta, entonces va a ser un gusto, les puedo dar mi teléfono personal, es 03388 1543 9719. Estoy también en el correo electrónico y mi dirección es maricel.mangas, mangas@gmail.com. Y bueno, y estoy en Facebook también, Maricel Mangas. Perfecto. Y bueno, desde ese lugar. Bueno, muchísimas gracias, Maricel, la verdad que es muy interesante. No. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que tengan una hermosa tarde. Gracias. Bueno, gracias, adiós. Así pasaba en Citas de Radio Pensando en Familia la psicopedagoga Maricel Mangas hablando de las emociones.